Hola, hola compañeros. ¿Ustedes creen que todos tienen la percepción de que vamos a regresar a la normalidad de marzo de 2020 o que realmente todo va a cambiar? Pues yo digo que va a tardar un poquito más, mucho más, porque como esto es nuevo y se supone que siguen inventando una vacuna y es experimental, Sí, entonces en aún India se... murió una persona, ¿eh? ¿Qué? De los conejillos de India ya murió una persona. Uf, Entonces hay que tener cuidado. Sí, no. ajá. Sí, el hecho de que lo quieran hacer demasiado rápido no se puede. O sea, las pruebas precisamente por eso duran mucho tiempo, porque tratan de evaluar cuestiones estadísticas y cuestiones biológicas, entonces no se puede acelerar. ¿Sale? Si no, esto no es de que lo quiero más rápido, diría alguien, no son enchiladas. Ok, entonces, el primer concepto que vamos a ver es el concepto de lo que le llaman una media móvil. Una media móvil es un cálculo utilizado para crear series de promedios, ¿sí? Así, las medias móviles son una lista de números en la cual cada uno de los subconjuntos cada uno de los datos es un promedio de los subconjuntos de los datos móviles. Es decir, se genera un promedio de promedios, ¿sí? Pero ese promedio de promedios, por ejemplo, se dice, si tienes 100 datos, y tú puedes decir que el primero de los elementos puede ser el promedio de los 25 números. Luego el promedio 2 es el promedio del 1 hasta el 25. Luego el segundo del 2 hasta el 26. Y luego el tercero del 3 hasta el 27. Y luego así del 4 hasta el 28. Y así hasta que vayas del 76 al 100. ¿Para qué sirve? Dice que se calcula para una serie temporal y se usa para tratar de generar una demanda estable, sin tendencias ni estacionalizar. A ver, ¿Puedo vamos. compartir pantalla, profe? Sí, perdón. Sí, siempre es lo clásico. Dice, eso nunca va a cambiar. Y a la gente se nos olvida. Bueno, a mí se me olvida muy seguido. Ok, de nuevo. ¿Qué es la definición? La definición es que tú generas un promedio de promedios. A ver, ¿alguien me puede decir qué es lo que entiende por qué es un promedio y cuál es una de las ideas básicas del promedio? A ver, el clásico. Yo en promedio me como 6 enchiladas. ¿Qué significa? Una cantidad aproximada. ¿Qué es la más posible? O sea, si me sirven en un plato, ¿cuántas me van a servir? 6. Exacto, 6. Son las más probables. ¿Estamos de acuerdo? Pero también hay una cosa que tiene el promedio y que es lo que también es súper importante. Es un compensatorio, que es lo que estaba discutiendo ayer con otro grupo. ¿Qué es el concepto de compensatorio, compañeros? Que bueno, yo lo asocio mucho con el concepto de contabilidad, de teoría de la partida doble. ¿Qué es un compensatorio? A ver, ubiquémonos. ¿Qué es un compensatorio? ¿Por qué yo le llamo compensatorio? Si dice que es de partida doble, tendría que ser pues algo que tenga que ver con dando y dando, ¿no? Sí, pero también de alguna manera una cosa compensa con la otra. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Cuando dices que tienes un promedio de 9, por ejemplo, pero dices, ay, es que saqué un 8. Pero saqué un 10. Pues uno se compensa con el otro, ¿están de acuerdo? Por eso le llamo también un compensatorio. Cuando tienes un promedio, normalmente, dicen, ¿qué pasa? Las calificaciones bajas se compensan con las calificaciones altas, ¿no? O sea, uno se compensa con el otro.
o sea, por ejemplo, dices, pues me fue mal en la quinta, pero me fue muy bien en la tercera. De alguna manera compensas, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es la idea de que dices, me fue mal en uno, pero me fue bien en la otra? Entonces, de alguna, bueno, sí, la idea de la teoría de la partida doble es esa, ¿no? Del famoso, dando. Pero lo que intentas en un momento dado es compensar, ¿no? O sea, compensas lo que diste contra lo que, contra lo que, contra lo que recibiste contra lo que diste. Es una manera de compensar o bueno, no compensar, pero sí, por ejemplo, en el caso de las personas, te dicen, eh, llegaste llegaste tarde al trabajo, sí, pero normalmente me voy más tarde. Ok, entonces lo compensas, ¿sí? A la idea de de que nosotros, generemos un valor promedio. El promedio, como les digo, es un valor que nosotros esperamos, que es el más común. Es como, por ejemplo, yo tuve mucho la maña por mucho que siempre comprar o comerme 3 tortillas. ¿Sí? Siempre llegaba y decía, pues 3 tortillas, 3 tortillas, 3 tortillas. Entonces, bueno, es muy importante porque ese valor es el más esperado. Y les digo, se utiliza, por ejemplo, cuando en el camión, cuando digo cuánto me voy a esperar para tomar un camión, cuánto tiempo voy a esperar a alguien, ¿sí? Doctor, ¿Qué pasó? se está compartiendo sus documentos. Sí, es que todavía, sí, perdón. Sí, es que estaba volando esto. Sí. Oh, ya, yo pensé igual, dijo, por si las dudas, a lo mejor. No, sí, tienes toda la razón. Como me puse a hablar, pero ya se me fue el avión. Ok, todo esto está relacionado con los conceptos de una serie temporal, ¿sí? Una serie temporal es una sucesión de datos que se miden en determinados momentos, ¿sí? Como por ejemplo, a ver, una pregunta, por ejemplo, los datos de peso de una persona, ¿cómo serían unos datos temporales? A ver, Que el no sé si peso me se están compensa con la Podría estatura. ser Sí, el o peso que sea, sube por mes, ¿lo ves? por ejemplo, si yo nací que pesaba 4 kilos 200, era un niño gordito, pero si ves mis fotos de cuando ya tenía 12 años, 15 años, ya estaba delgado, o sea, y si ves, por ejemplo, cuando me caso, ya empezaba a engordar, o sea, con respecto al tiempo, el peso que tuve fue cambiando, ¿sí? Fue cambiando con el tiempo. Es decir, por ejemplo, por decir una foto mía de joven, se las puedo mostrar algún día, quizás, si me acuerdo. Se ve que estoy muy delgado y, por ejemplo, ahorita estoy ya muy gordo. Bueno, estoy gordo, no muy gordo. Pero bueno, entonces, una pregunta. ¿Qué nos permite esas series de tiempo? ¿Qué nos podrían ayudar? Bueno, aquí lo que nos dice es que a ver, por ejemplo, ¿para qué les podría servir analizar el comportamiento de cómo han cambiado el peso durante toda su vida? Para comparar el antes y el después. Sí, claro, por ejemplo, am, alguna vez me decía alguien, nada más que yo nunca hice caso, me decía, cuando andes con alguien de novio, fíjate en cómo es su mamá. Y bueno, en el caso de las compañeras, fíjense cómo es su papá. ¿Por qué razón?
¿Por qué Porque hay una razón probabilidad muy alta de que el novio o la novia esté igual. está igual que la mamá tenga? Porque al final de cuentas es genética, ¿no? Entonces muchas veces pueden extrapolar. Extrapolar es regresión. O sea, yo podría predecir o yo podría estimar, digo, si la novia está guapa y la mamá sigue estando guapa, tú puedes estimar que tu novia cuando te cases con ella y pasen 20 o 30 años va a seguir siendo guapa, si eso es lo que te importa, obvio. O al revés, tú puedes ver a la mamá ya toda descuidada, gorda, etcétera, y digas, uy, para eso, para ahí va, ¿no? Igual son las mujeres, ¿eh? Pueden decir, ay, el suegro está todo gordo y pelón y demás, ¿no? Y así va a quedar mi esposo. ¿Estamos? Eh, se pueden predecir tendencias por lo que, por ejemplo, lo que les muestro ahorita, ¿no? Si los del cine empezaran a hacer estadísticas y empezaran a decir cuánta gente está yendo en el nuevo cambio y lo midieran con respecto, por ejemplo, ahorita al contagio, podrían determinar de que si van a sobrevivir o en qué condiciones van a sobrevivir hasta que esto se acabe, ¿no? Porque pues, todavía falta. Entonces, es muy importante porque permite tres cosas. Una, extrapolación. Extrapolación es a futuro, lo que les digo. Si el papá está feo y pelón y algo que no les guste, es muy posible que si los genes pasan igual, pues que el esposo sea igual, ¿eh? Puede ser extrapolación retrógrada, es decir, hacia tiempos muy pasados, puedes darte una idea. No sé si se han fijado que muchas veces, bueno, a mí no me tocó, que yo tuve noviazgos medio curiosos, pero muchas veces le enseñan a la novia ya cuando conoce bien a la familia del novio las fotos de cuando era bebé, ¿verdad? Y que te puedes quedar con ese y dice, ay, pues voy a tener bebés muy bonitos, ¿no? Decía un amigo mío así, de que tenía la foto de sus hijos chiquitos ahí. Cuando quería andar de coqueto decía, mire, hago bebés muy bonitos, esta es mi carta de presentación, ¿no? Es una extrapolación hacia atrás. Y ahora también se puede hacer una interpolación. Una interpolación se refiere, los tres son regresiones, ¿sí? La regresión, ¿qué es lo que hacemos? Estimar valores que no conocemos. La interpolación se refiere a hacer estimaciones, pero en periodos, eh, por ejemplo, en periodos que están dentro de lo que nosotros conocemos, pero que no tenemos la medida. Por ejemplo, yo medí, eh, eh, por ejemplo, ahorita con la pandemia se mide la capacidad pulmonar, es decir, cuánto oxígeno entra en nuestros pulmones. Entonces puede ser que tú midieras tus signos cada hora y de repente el doctor dice, oye, a la media hora ¿cuánto fue? Pues no lo sé. Entonces con la serie de tiempo tú lo puedes calcular, ¿sí? Y de nuevo regresamos a los conceptos de predicción y pronóstico. Los pronósticos, por ejemplo, los pronósticos, ustedes vieron en la película que lo que se hace es que a partir de cómo se comporta el clima y los fenómenos meteorológicos, a partir de eso se trata de hacer predicciones incluso por días, ¿no? ¿Nunca han visto las predicciones por días o por semanas o cosas por el estilo cuando tienen que salir de viaje o cuando tienen, no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, laven ropa? Entonces, por ejemplo, cuando lavas ropa y dices, la quiero lavar el jueves, ok, pero ¿cómo va a ser el clima? Y estás en un lunes, entonces ves una serie de pronósticos y a partir de eso dices si se va a tener caso o no va a tener caso. Otros casos muy comunes son las acciones de la bolsa. Las acciones de la bolsa es prácticamente una apuesta. Entonces, según tus pronósticos, tú compras o tú vendes acciones. Y la serie de datos demográficos, eh, una pregunta, ¿por qué es muy importante medir la población? ¿Saben que en México existe una comisión encargada única y exclusivamente de la población?
¿Sí, compañeros, o no? Ya dejo de estar viendo fotos. Perdón. Ok. No sé si han oído hablar de la CONAPO. Nacional de Población. Exacto. Sí. ¿Qué es lo que intenta hacer la CONAPO? Bueno, que quién sabe si la dejen, porque, por ejemplo, esto es muy interesante, ¿no? Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Una pregunta, ¿por qué creen que eso es importante? Porque han aumentado en promedio los casos de más adolescentes que te salen embarazados. Primero, el problema es que es peligroso. O sea, su cuerpo todavía no está en buenas condiciones para tener hijos. Segundo, representan un problema económico. ¿Sí? ¿Por qué representan un problema económico? Por el gasto social Exacto, el gasto y todo en ese ese rollo. O sea, realmente es un problema. Tercero, las tendencias y las conveniencias, sobre todo ecológicas, es de que disminuya la población, no que aumente. ¿Sí? O sea, nosotros como especie hemos sido demasiado exitosos y bueno, aquí les puse la CONAPO sobre todo porque en la CONAPO ya ven los datos que tengo de San Luis Potosí, de cuál es el pronóstico y todo eso. El pronóstico de la población y todo eso, yo lo saqué de esta parte, bueno, la versión anterior de CONAPO. Entonces, a ver, debería de andar por aquí, pero bueno. Este está interesante, las proyecciones, ¿sale? ¿Se acuerdan que nosotros vimos los datos de cómo se comportaba la población? Por ejemplo, ¿sí? proyecciones de México. Una pregunta, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿les sirve leer estos documentos? Las proyecciones de la población de México y las entidades federativas. Ay, nada más que cargue. A ver, una pregunta para ustedes como gente de recursos humanos. ¿Esto te sirve o no te sirve? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? A ver, por ejemplo, ¿a ti qué te sirve saber de la fecundidad? Por ejemplo, en el 25. A ver, ¿alguien me puede decir para qué creen que te sirva? Porque igual puede haber factores con el tiempo de problemas para poder embarazarse. Exacto. Y aparte también, imagínate, si la fecundidad crece, ¿cuánto vas a tener de empleados o empleadas? Porque en los dos casos ya es el mismo, o sea, de que si se embaraza el empleado pide permiso para poder cuidar a su hijo, o si la empleada se embaraza, pues obviamente vas a tener que tener consideraciones con ello, etcétera. O al revés, ¿qué es lo que pasa si no tienen hijos? ¿Cómo les afecta? ¿Estamos? Entonces, si nos fijamos aquí en el informe, vienen matemáticas, ¿sí? Y viene una palabra que se me hace muy interesante, estimación, ¿sí? ¿Qué es lo que hacíamos, por ejemplo, en la regresión, compañeros? ¿Qué es lo que se hace con la regresión? Se anotaban valores y a través de la fórmula Excel nos estimaba los valores posibles que habría. Exacto. A ver, una pregunta. ¿Yo podría hacer la estimación de que vamos a terminar el curso antes de que termine diciembre?
bueno, más bien antes del 15 de diciembre, podría hacer ¿cómo se llama? ¿Podría hacer la estimación o no? Sí, Y yo digo que sí, o sea, pero pues habría hasta que lleguemos, pero ese es mi, mi pronóstico, ¿ok? Entonces, bueno, una media móvil o un promedio móvil lo que intentas hacer hay una cosa que es importante, que lo que intentas establecer es una estimación de una demanda, pero esta demanda debe ser una demanda estable, ¿sí? A ver, vamos, primer concepto. Nosotros vamos a usar un promedio móvil que se le llama, que no es otra cosa más que estar generando una serie de promedios de los datos. Y esa serie de promedios de los datos, la idea principal es de que tratemos de generar un, el valor de algo, por ejemplo, cuántas gentes van a ir a pedir empleo, cuántas personas van a comprar zapatos, cuántas gente va a comprar ropa, y de lo que buscamos en ese promedio móvil son dos cosas: tratar de quitar los conceptos de tendencia y tratar de quitar los conceptos de estacionalidad. Primera parte, tendencia. Lo que hablábamos ayer, el concepto de por qué se compró tanto papel de baño. Fue una tendencia, ¿no? Ya ven que la gente compraba y todo ese rollo. ¿Por qué fue una tendencia? Porque fue algo que no ocurre normalmente. ¿Qué es lo que pasa ahora de que aunque estén abiertos los cines, la gente no va? ¿Ustedes creen que también es una tendencia? Sí, es una tendencia igual de temor. Exacto, el temor. Sí, o sea, tenías el temor de tocar a la gente, tienes el temor de que esté sucio, o sea, tienes un temor. Y eso es una tendencia. Y eso no se va a quitar en una semana o en unos días. Que nos dijeran este domingo, no se preocupen, el virus ya no hay problema, pueden salir abiertamente a donde quieran. Abran todos los negocios y no se preocupen. La tendencia es de que el miedo va a quedar, ¿eh? Aparte hay otro problema que no sé si también sea tendencia. Ayer estaba leyendo de que el secretario de salud dijo, fue ayer o antier, el secretario de salud dijo que está habiendo rebrotes de la epidemia y el presidente de la República dijo que no era cierto. De nuevo, ¿qué genera ese tipo de comentarios, de esos dos comentarios? ¿Qué genera? Y regresamos al mismo concepto de tendencia, de la tendencia. ¿Qué es lo que genera? ¿O qué es lo que les generaría a ustedes? Incertidumbre. Mucha incertidumbre. ¿A quién le crees? Bueno, yo no le creo al presidente, pero bueno, prefiero Yo creerle. tampoco a ninguno de los dos. No, está muy politizado. El de salud un poco, porque al final de cuentas los de salud puede que continúen el próximo sexenio. O sea, que él digan, es como lo que pasa con el jefe de epidemiología de Estados Unidos, que creo que lleva como 30 años, algo así, de jefe de eso. Entonces, lo que él diga tiene sentido, porque él no está asociado a periodo político. Pero bueno, problemas, tendencias, ¿sí? Las tendencias muchas veces cambian los datos, cambian la información. O sea, por ejemplo, cuando se estrena una película de Star Wars, los fanáticos como su servidor compramos tarugada y media, ¿no? De que compramos la tacita, compramos la playera, es una tendencia, pero no es una demanda estable, ¿ok? Ahora, la estacionalidad. La estacionalidad se refiere a cuestiones que se supone que solamente ocurren, perdón, sigo con las fotos, pero no. Es una variación periódica y predecible de la misma con respecto a un periodo igual de un año.
Y muchas veces se contrapone a la tendencia, que muchas veces es un comportamiento a largo plazo o a variaciones cíclicas. A ver, por ejemplo, ¿alguien me puede hablar de estacionalidades o variaciones estacionales? ¿Qué cosas son estacionales? La ropa, La ropa es estacional. ¿Por qué es estacional? porque, bueno, no sé si hay gente, pero en invierno no vamos a andar con un short o en verano no vamos a andar con una chamarra invernal. Exacto. Bueno, te diré, me decía ayer estábamos trabajando con un compañero de Tijuana y me decía que allá ya les dijeron que el clima va a estar extremo. No sé si les ha tocado estar en Monterrey en climas extremos, que hace muchísimo frío en la mañana y en la noche y el del día hace mucho calor. Bueno, para los que alguna vez han sufrido eso, sí, como dicen, el clima, la ropa es estacional, 100%, el clima es estacional. ¿Qué otras cosas son estacionales, La compañeros? comida, las La comida. frutas. ¿La comida también es estacional? Por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que vamos a comer en esta temporada de otoño? Ay, tamales. Vale, sí, ya siguen, sobre todo en el invierno, ¿no? El chocolate caliente, el atole, los tamales. Y vamos, es bien curioso porque, por ejemplo, les conté un caso muy, muy raro. Bueno, no raro, pero que habla de lo que son las estaciones. Mi esposa no es de aquí, es de Tampico. Entonces dice ella, tamales nosotros comemos todo el año. Digo, no, es que aquí comemos cuando hace frío. Y dice, no, pero es que el problema es que allá no hace frío, o bueno, no como hace por acá, ¿no? Entonces sí, muchas cosas pueden variar en ese sentido, de que las estaciones pues depende también de dónde. Mm, por ejemplo, si yo quisiera vender un carro, también es por estaciones. Sí, en Entonces, diciembre o en mayo cuando dan utilidades. hay dos estaciones donde se venden más este tipo de cosas que son muy caras. Uno, como dices, en las utilidades y dos en diciembre, ¿no? A ver, una pregunta, ¿por qué la mayor parte de la gente se casa entre los meses de julio y agosto y diciembre? Por las vacaciones. Por las vacaciones, porque mucha gente tiene amigos de fuera o familiares de fuera. Y dos, por el dinero, ¿no? También es cuando hay dinero, normalmente. ¿Sale? Entonces, bueno, a ver, entonces de nuevo, estacionalidad son cuestiones de eso. Tendencias, a ver, la definición de tendencia dice, es la propensión e inclinación hacia determinados fines. Ok, seguimos con esa idea. Pues, bueno, no, idea religiosa, política que se orienta en determinada dirección. A lo más visto en redes sociales en algún evento o cualquier hecho noticioso. Eso también es tendencia. Hay algo que la verdad a mí me dejó sorprendido, que es el concepto de ¿cómo se llama? Me dejó sorprendido que cuando estuve viendo los 10 videos más vistos de YouTube, que eran los 10 o algo así, la gran mayoría muchos de ellos son de reggaetón, ¿eh? Buena parte de los videos más vistos de YouTube son de reggaetón, y lo cual implica de que si hay una tendencia a ese tipo de música. Bueno, a mí algunas me gustan también, no, pero pero bueno, es muy interesante, ¿no? ¿A ustedes les gusta? Algunas, no digo todas, pero a ver, vamos a ver tendencias rápido. ¿Cuántos alcen la mano aquí los que les gusta por lo menos unas 2 o 3 canciones de reggaetón? Entonces, no estén una, tres, tres, se quedó en tres. Oh, entonces, o es falsa la encuesta, cuatro, o o no quieren decir, les da pena. Vamos, aquí no, digo,
No se trata propiamente de juzgar, aclarando, no. Es muy tonto juzgar eso, decir, pues te gusta el reggaetón, es tonto eso. No. Básicamente lo interesante aquí es, de nuevo, el concepto de tendencia. Por ejemplo, les puedo decir de las fotos que veo de las compañeras. ¿Saben qué es tendencia el pelo largo? ¿Es falso o es imaginación mía? Sí, la mayoría de las mujeres traen pelo largo y la mayoría de los hombres traen pelo corto. ¿Sale? O sea, eso sigue siendo tendencia. Ok. Entonces, regresando al método. La media simple, entonces, ¿qué es lo que intenta? Lo que intenta es quitar esas dos partes, la tendencia y la estacionalidad, ¿sí? Para tratar de generar una demanda estable. ¿Se acuerdan lo que les comentaba de la compensación en el promedio? Mi caso. Yo, por ejemplo, yo tuve materias en las que me fue, ¿no? Pero también otras que me fue muy bien. Entonces, esa compensación, mi promedio general, bueno, en el TEC, que fue la peor parte, pues sí, no fue muy alto, 86, pero al final, pues tampoco fue tan malo. O sea, fue de alguna manera, trató de quitar esas dos cosas. Cuando pones el 86, pues no refleja realmente las partes más malas ni tampoco las partes más buenas. Trata de eliminar conceptos de tendencia y trata de eliminar cierta estacionalidad. Entonces, en la hoja de cálculo, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos los años, ¿se acuerdan por ejemplo, los nacimientos? Los nacimientos por año 1998 hasta 2009. Entonces, por ejemplo, en el primer promedio que sacas aquí, es el promedio de los primeros 3. El siguiente es el promedio de los siguientes 3. El siguiente es el promedio de los siguientes 3. Y así, esta columna que viene aquí es lo que vamos a conocer como promedio móvil. Si si lo vemos así, esta columna en rojo en C son los promedios de estos. A ver, una pregunta, por ejemplo, hubo dos casos. Un caso que fue la tendencia de ¿cómo se llama? Por ejemplo, la tendencia la llamaron el embarazo adolescente y no sé, porque no he visto estudios. eh, hay una hipótesis que dice que aumentaron mucho los embarazos adolescentes porque también aumentaron mucho los jubilados jóvenes, o sea, gente que a los 48, 50 años ya están jubilados. Entonces, como que los papás tienden más a apoyar a sus hijos. Eso es algo que no existía en las generaciones anteriores. O sea, en las generaciones anteriores, ¿cómo se llama? Los papás no tendrían tanto a apoyar a los hijos, como que los dejaban más ellos solos. Y actualmente no. Entonces, que ese cambio generacional generó ¿cómo se llama? El fenómeno o la tendencia del embarazo adolescente, ¿no? De muchas jovencitas dijeron, pues en lugar de estudiar o de otra cosa, pues mejor me embarazo y me caso y ya. Y de hecho sí me llegó a tocar conocer casos, ¿sí? Alumnas que decían, no, sí, ¿para qué estudio? Si de todas maneras me voy a casar, ya estoy embarazada. Ok, primera columna, son promedios de tienes que tomar de 3 en 3, no necesariamente. Podrías tomar periodos más largos, de 6 en 6, de 5 en 5. Ya depende tú de cómo quieras hacer la compensación. Ahora, el error en el pronóstico es la diferencia. O sea, lo que hace esto es, yo tomo los 3 años anteriores, saco el promedio y en base a eso digo, o sea, por ejemplo, en base al promedio del 98, 99 y 2000, saco el promedio móvil que sería el promedio para 2001. Ahora sí tengo el promedio verdadero, saco la diferencia, que es lo que tengo aquí.
Luego, para sacar el promedio, el pronóstico de 2002, utilizo los 3 años anteriores. Para sacar el pronóstico de 2003, saco los 3 años anteriores. ¿Se acuerdan que ese es básicamente el concepto de regresión? A partir de datos anteriores saco un pronóstico. Pero aquí sí tengo los datos verdaderos. Entonces saco la diferencia del pronóstico, que es el promedio móvil, contra el valor verdadero, y que es lo que tengo aquí en amarillo. Ahora, en la columna E, trato de sacar de acuerdo al error que saqué, saco el error cuadrático. Recuerden que les decía que el error cuadrático se saca porque como el error puede ser negativo o positivo, muchas veces nos conviene más que sea así. En la siguiente columna, que tengo el promedio móvil ponderado, ¿alguien se acuerda que les expliqué qué es una ponderación? No lo recuerdo, profe. Una ponderación es un valor que tú le das, que implica que algo es diferente de otra cosa. Por ejemplo, Sí, sí, sí. Es igual, por ejemplo, cuando nos encarga tareas, igual puede. exacto, hay cosas que valen más y hay cosas que valen Ujú. menos. O sea, el trabajo, por ejemplo, vale más y hay cosas que valen menos. Exacto, esa es una ponderación. Ok, entonces sacas por medio de otra fórmula, sacas un promedio móvil ponderado. Este promedio móvil, de nuevo saca los mismos elementos, pero los va multiplicando por una serie de nosotros lo que le llamamos una ponderación. Una ponderación no es otra cosa más que por ejemplo, aquí las ponderaciones, decimos que el primer elemento, como esto se mide también en este caso lo vamos a medir por semestre, se mide 1 cada 6, 2 cada 6 y 3 cada 6. O sea, de nuevo, hablamos de la ponderación. La ponderación lo que te va a decir es que los promedios más nuevos les vas a dar más valores. Los valores más nuevos le vas a dar un valor más fuerte. ¿Sí? Aquí en este caso, por ejemplo, el 17670 del 2000 le vas a dar un peso más fuerte porque es un peso más reciente. Y a los valores más viejos le vas a dar un peso más, van a valer menos. Lo vas a multiplicar por un factor que haga que pesen menos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque tú estás asumiendo la estacionalidad. Si yo les digo, es que en los años 50 la gente era así, va a decir, sí, pero hace 70 años. Al revés, por ejemplo, le digo, ay, ¿por qué no les gustan los tangos? ¿O por qué no les gusta la música de la salsa? Bueno, creo que decía era por esos años. Y me van a decir, pues oye, obviamente no nos va a gustar porque eso fue hace 70 años. Y al revés, que les diga ahorita por qué les gusta. Ay, la verdad no tengo idea de qué grupos andan ahorita. Pero bueno, este. eh, no, la verdad no. Soy malo para. Casi toda la música que oigo es. Pero que les diga, ¿qué peso tiene más ahorita? Si les pregunto por algo, lo más reciente es lo que tiene más peso. Lo más antiguo es lo que tiene menos peso. ¿Estamos de Por acuerdo? ejemplo, con los celulares, profe. Exacto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Con Pero los, sí, por ejemplo, el valor más importante para una persona en los 50 era su casa, tener donde vivir. Y por decir, actualmente, para la generación de ustedes, lo más importante quizás sea, decía alguien, para las últimas generaciones es más importante tener internet y un buen celular. Que tengas un buen baño, por ejemplo. Un baño así bonito, con cuadros, que huela rico, todo ese rollo, no es importante. ¿Y saben cuál es la razón que dan? Que porque el baño se usa 3 o 4 veces, 2 o 3 veces al día. ¿Y cuánto se usa un celular y cuánto se usa internet? todo el día, todos los días. Hay gente que lo deja incluso, yo por ejemplo dejo películas bajando
y la dejo por días, por semanas, que prendía la computadora, ¿no? Entonces, bueno, regresando al esto, esa es una ponderación. Cambiamos la ponderación de los valores para que nos dé un valor, un promedio diferente, donde le das más peso a los valores más recientes y menos peso a los valores más viejos. Luego, sacas la diferencia entre el error del pronóstico y el ¿cómo se llama? Y el promedio ponderado que obtuviste, generas otra vez el error. Y lo que intentas al final, bueno, aquí sacas, por ejemplo, el valor del cuadrado medio debido al error y el cuadrado medio. ¿Y para qué te va a servir eso? Pues lo que te va a servir es para pronosticar. Por ejemplo, aquí en este caso tengo hasta el 2009 y genero el pronóstico para 2010. Entonces, puedo sacar estos datos. Puedo sacar este dato. 2000 no lo tengo, 2009, 2010 no lo tengo. Pero con el ejercicio que hice, yo puedo pronosticar que cuánto va a ser el número de nacimientos que va a haber para 2010. $15,971. ¿Pero cómo hizo eso? Como hice, nada más copié la pura fórmula. Ah, ok. Si lo quiero para 2011, hago esto, 2011, copio la fórmula, que aquí me late que ya no me va a dejar. Ajá. Sí me genera un pronóstico, pero el pronóstico ya no me lo hace tan bien exacto, porque ya no tengo, porque me basé en los tres anteriores. Este pronóstico de 15,971 sí es más confiable. El siguiente pronóstico ya deja de ser menos confiable. De nuevo, lo que tienes más cerca, puedes pronosticarlo, es más sencillo. Es como, por ejemplo, yo puedo pronosticar los próximos 2 meses, más o menos cómo se van a comportar mi tarjeta de crédito y cosas por el estilo. Pero ya pasando ese tiempo ya no puedo pronosticar bien. ¿Sí me explico? O sea, esto sirve para pronosticar. Y lo que intenta el pronóstico móvil es tratar de quitar dos cosas importantes, que la estacionalidad y la tendencia. Porque esas dos cosas nos cambian los datos. Por ejemplo, el número de nacimientos en un año, pues habría que ver si hay cambios estacionales, ¿no? Si la gente tiende a ser más fecunda en ciertos meses, o al revés, ¿no? Como dicen, cuando hace más frío. O ahorita con la pandemia, que estaban encerrados. Exacto, todos separados, ¿no? Decía con mi esposa, igual si nos contagiamos de nuevo, pues va a ser bien fácil, porque pues como quiera estamos juntos mucho tiempo. Entonces sí, habría que ver, tratar de generar un pronóstico que trate de evitar ese tipo de cosas, ¿no? Al final de cuentas, esto está orientado a pronósticos, ¿sale? Recuerden que el humano es de los pocos seres que tenemos el concepto de futuro. También hay otros, pero no lo tienen tan marcado como nosotros, ¿no? Los pastores crean una presa para sobrevivir el invierno, pero nada más, no crean una presa para 10 años o 20 años, la crean para un año y ya, o sea, no tienen los conceptos que tenemos nosotros. Y los dejo porque ya son las 9. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Alguna otra duda? Bueno, mañana igual pues que me quedé con una duda de un dato que estaba hasta el final del error, pero igual si quiere mañana le pregunto, profe. Sí, estas son medidas estadísticas. Más para la izquierda, más para la derecha. Más para la derecha, ok. Sí. En una medida que sacó en este hasta arriba, en Sí, las este medidas de siempre. acá arriba. Ajá.
Estas son las ponderaciones. Sí, siempre iban a ser las mismas. Puso una de 6, una de... Depende del periodo. O sea, si por ejemplo estás midiendo en años, entonces en lugar de ser 1/6, 2/6 y 3/6, sería, si lo estás midiendo en un periodo de un año y cada uno es un mes, sería 1/12, 2/12, 3/12, 4/12. Si lo estás midiendo por cuatrimestres, serían 4 y sería 1/4, 2/4, 3/4. Si lo estás midiendo por trimestres, bueno, aquí por ejemplo lo está midiendo por 6. Si las ponderaciones tú las asignas, depende de ti. Ok, Sí, y depende del periodo cómo lo estás midiendo. Eso es lo que tú sí tienes que modificarle en un momento dado. Depende cómo midas. ok, pues. Sí, o sea, sí, y aparte, ¿qué otras cosas dependen? Los datos como vienen, si están viniendo por semanas o si están viniendo por días. ¿Sí? Ok, sí. Sale. Entonces continuamos mañana. Muchas gracias, que ya los hice llegar tarde. Ok, perfecto. Muchas gracias. Hasta mañana, Mañana, profe. gracias. Cuídense. Sale igualmente.